infección del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Entonces sabemos que el pulmón va puede infectarse, ¿no? Y a través de la vía aérea con cualquier germen, bacteria, virus, hongo, ¿no? Por medio de la inhalación. Y van a llegar estos microorganismos hasta atravesando la tráquea, los bronquios, bronquiolos, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos, llegan a depositarse en los sacos alveolares, produciendo una inflamación, exudados, pus, detritos celulares e interferencia en el intercambio de oxígeno. Si ustedes notan esa imagen, en la imagen de la derecha hay un nivel de secreciones de flemas que obstruyen los sacos alveolares, los alvéolos para el intercambio gaseoso. Entonces, este tipo de hipoxemia, por ejemplo, se llama una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, donde no hay oxígeno efectivo en la sangre arterial, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, otra hipercápnica, una mixta, ¿no? Entonces, la hipoxémica es porque algo está interfiriendo en el intercambio gaseoso. Pueden ser flemas, pus, como en las neumonías, puede ser agua, como en el edema agudo de pulmón, puede ser detritus celulares, inflamatorios, como en el distrés respiratorio. Cualquiera que sea la causa, da una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Entonces, la epidemiología, pues sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, 4 millones de personas al año se infectan con neumonía y en nuestro medio, en todos los hospitales, pues es frecuente ver neumonías. No estamos hablando de COVID, estamos hablando de neumonías en general, ¿no? Entonces, la mayoría, pues, se trata ambulatoriamente y tiene mucho beneficio, no hay mayor complicaciones, ¿no? Entonces, las causas virales son en pequeño porcentaje, ¿no? Y también pueden haber combinaciones de bacterias que causan focos neumónicos. Entonces, hay diferentes factores epidemiológicos, factores de riesgo que hacen posible que una persona en neumonía, ¿no? Por ejemplo, edades extremas, niños y ancianos son pacientes inmunodeprimidos y ellos hacen neumonías. Las personas alcohólicas, el alcoholismo, pacientes hepatópatas, pacientes renales, diabéticos, pacientes dementes, pacientes con bajo nivel socioeconómico, pacientes con inmunodepresión, sean por corticoides, inmunodepresión por citostáticos en el caso de neoplasias, cáncer, pacientes que hacen tratamientos, pacientes desnutridos crónicos son susceptibles de enfermarse, pacientes inmunodeprimidos por ejemplo, enfermedades inmunes, por ejemplo, el VIH-Sida, entonces son de las neumonía, ¿no? Es- Lo que les decía, los factores de riesgo para desarrollar neumonía son varios. Edades extremas, niños y ancianos. Pacientes con alcoholismo, pacientes hepatópatas, pacientes renales crónicos, diabéticos, pacientes inmunodeprimidos por corticoides, pacientes inmunodeprimidos por enfermedades, por ejemplo, inmunes como el VIH, SIDA, enfermedades inmunosupresoras, pacientes que tienen cáncer y que hacen terapias citostáticas, ¿no es cierto? Desnutridos crónicos. Esos son el grupo de pacientes con bajo nivel socioeconómico, pacientes en hacinamiento que desarrollan neumonía. Esos son los factores de riesgo, ¿ya? Las neumonías se clasifican en intrahospitalarias y extra hospitalarias. Las extrahospitalarias, pues, o sea, hay neumonías adquiridas en la comunidad y neumonías intrahospitalarias, ¿no? Entonces, las extrahospitalarias también pueden estar relacionadas con atención en centros de salud. ¿Cuándo se denomina una neumonía intrahospitalaria? Cuando el paciente, por X o Z motivos, está en un hospital por un periodo mayor a 48 horas y desarrolla un cuadro neumónico. Un ejemplo, yo voy a hacerme operar de la próstata al hospital, hoy es lunes, me operan el lunes, martes estoy bien, miércoles sigo hospitalizado, ya me quieren dar de alta, jueves empiezo con tos, con fiebre, me hacen una radiografía y estoy con neumonía. Entonces,
Ese es un cuadro de neumonía intrahospitalaria, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo, ¿no? De neumonía intrahospitalaria. Entonces, en el hospital, pues, hay pues neumonías hospitalarias y en cuidados intensivos asociadas, por ejemplo, a la ventilación mecánica o a los respiratorios, o a los respiradores, ¿no? Entonces, el concepto de neumonía intrahospitalaria tiene que tenerlo muy en cuenta. Es cuando una persona se infecta después de un periodo de igual o mayor a 48 horas, a 2 días. Y la fisiopatología, ya sabemos, ya les he explicado cómo es que llegan los microorganismos hasta los sacos alveolares. De hecho, tienen que tener una medida de 2 micras para llegar hasta los sacos alveolares, ¿no? Entonces, un bacilo de Koch, por ejemplo, tiene 2 micras de diámetro y es por eso que también puede llegar a las vías aéreas más pequeñas. Entonces, cuando los microorganismos llegan a los alveolos, los macrófagos alveolares, o células alveolares tipo 2, tienden a eliminar y destruir todos estos microorganismos, ¿no? Pero cuando es sobrepasada o rebasada la capacidad de los macrófagos alveolares para destruir, para fagocitar una neumonía, pues se decadena una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, ese es el causante de desarrollar un síndrome clínico de un cuadro con neumonía. Entonces, por ejemplo, siempre hemos tenido cuadros neumónicos por Streptococcus pneumoniae, ¿no? O neumococo, que también se le llama. Eh, Existe, por ejemplo, una neumonía clásica, ¿no? Hola, 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 doctor. Hola. ¿me escuchan bien? Sí, se Ya, está escuchando. entonces empieza por una edema, ya, un exudado proteináceo en los alvéolos. Hay un periodo de hepatización roja, que es una presencia de eritrocitos y neutrófilos en el exudado intraalveolar. Una hepatización gris, los neutrófilos y los depósitos de fibrinas abundantes y las resoluciones Ahora se está escuchando, doctor. macrófagos por el tipo celular dominante. Hepatización gris en base a histopatológicos. La neumonía extrahospitalaria, pues o fuera del hospital, son gérmenes típicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los causantes o los microorganismos causantes habituales de neumonías típicas? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y algunas bacterias gram negativas como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuáles son los gérmenes o patógenos atípicos? Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionella pneumopila y virus influenza y adenovirus. Entonces, esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son los gérmenes típicos que causan una neumonía típica? Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Y los atípicos, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionella influenza y adenovirus. Los cuadros de una neumonía clásica, pues los síntomas son escalofríos y fiebre, ¿no es cierto? Fiebre alta es el cuadro principal que causa la tos persistente, ¿no? Y junto a esto, taquicardia o aumento de los latidos cardíacos, pérdida del apetito y puede existir flemas o secreciones ocasionando silbidos en el pulmón. Entonces, tos, disnea, fiebre y en muy pocas raras ocasiones, por ejemplo, cuando se acompañan de derrame pleural, dolor en punta de costado, que puede existir, dolor pleurítico se le llama, cuando existe con derrames paraneumónicos, puede haber expectoración y algunos gérmenes, por ejemplo, herrumbrosa, Klebsiella, en herrumbre, por ejemplo, son algunas características del esputo y esta es la sintomatología clínica, ¿no? En- ya en la exploración física nosotros tenemos un síndrome de condensación pulmonar en una neumonía. Y esto es, a ver, vamos a tratar de resolver esto. En la inspección, ¿qué cosa tenemos en un síndrome de condensación pulmonar? Ya han llevado semiología.
En la inspección que hay, La simetría del tórax, doctor. disminución de la expansibilidad y de la elasticidad pulmonar. Después le sigue la palpación. En la palpación, ¿qué palpan? Ustedes le dicen, le ponen en la mano, la palma de la mano en la espalda y el paciente le dice, repita 33, 33, 33. ¿Y qué sienten ustedes? Las vibraciones vocales ¿Cómo están? disminuidas. Tienen que estar ausentes. Aumentadas, aumentadas, aumentadas. En el síndrome de condensación pulmonar, las vibraciones vocales están aumentadas, incrementadas. En el síndrome de desave pleural, las vibraciones vocales están abolidas. Es algo que diferencia, ¿no? Entonces tenemos vibraciones vocales incrementadas. En la percusión, Matidez. matidez pulmonar. Y esta pregunta les pregunto, ¿cuál es el sonido normal del pulmón a la percusión? Sonoro. La sonoridad pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, y en la auscultación, ¿qué palpo, qué escucho? El murmullo vesicular. ¿Pero cómo está? La neumonía. Ya. Ahí tendría que haber crepitación. Crépitos finos o crépitos húmedos, como les llaman, o pudiese existir también egofonía. Ustedes ponen el estetoscopio y le dicen al paciente, a ver, repita 33 y escuchas 33 en forma clara. Habitualmente no se escucha en forma tan clara cuando uno pone el estetoscopio y le hace hablar al paciente. Entonces, eso se llama egofonía, por ejemplo, o pecho que habla, y también es característico de un síndrome de condensación pulmonar. Entonces, todo eso lo que les he dicho, hay en el síndrome de condensación pulmonar. Entonces tenemos datos clínicos, la clínica con la que ha venido el paciente, tos, fiebre, disnea, etcétera. Análisis, un diagnóstico radiográfico. Vamos, inmediatamente tenemos eso, hacerse radiografía de tórax. Entonces la radiografía de tórax pone en evidencia condensación o de algún lóbulo afectado en el pulmón, en el parénquima pulmonar. Y el análisis laboratorial, que nos va a ayudar a decir si hay leucocitosis o hay leucopenia, que es lo mismo, desvío de la izquierda, si es sospecha de bacteriano, viral o micótico, nos va a ver cómo está la función renal, hepática, medio interno, etcétera. Entonces, ayuda mucho. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades que siempre hay. Por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay exacerbaciones de POC, ¿no? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca también, los pacientes vienen pues, por fallo cardíaco, es que parece una neumonía, pero no, en realidad son desmanes pleurales habitualmente, ¿no? El tromboembolismo pulmonar también puede dar cuadros neumónicos similares a la neumonía, pero la hipoxemia es más o menos súbita, no es tan larvada, por ejemplo, en la neumonía, porque en la neumonía te dice, desde hace 7 días estoy tosiendo, ayer me he puesto peor, ¿no? En el TEP es una cosa aguda, hoy estoy bien en la mañana y ahora en la tarde no puedo respirar, entonces es diferente la evolución. Entonces, como ven ustedes, ahí tienen un caso clínico de un paciente, ¿no? Donde se observa en las radiografías una opacidad ¿no? de densa, homogénea en el emisoras derecho, limitada con su borde inferior por la cisura horizontal, ¿no? Entonces, si bien es una neumonía típica, ¿por qué? Porque respeta, digamos, la cisura, es una neumonía lobar. ¿Y qué lóbulo está comprometido ahí? En el pulmón derecho tenemos el lóbulo superior, medio e inferior, ¿no? Ese lóbulo que está ahí es el lóbulo inferior, porque el medio se dispone un poco hacia abajo y hacia atrás. Entonces tenemos ahí esa afectación. Es una neumonía lobar, ¿no? En un paciente joven, por ejemplo, de 27 años, no tendría que ocurrir eso, ¿no? ¿Por qué un paciente de 27 años, por ejemplo, en ese caso clínico, tendría que hacer una neumonía? No tiene que hacer una neumonía porque es un paciente joven, ¿no? Entonces debe tener alguna condición de inmunodepresión para poder hacer neumonía. Entonces, ese es el razonamiento que, por ejemplo, yo tengo de ese caso clínico.
Si pueden apagar, por favor, su micrófono. Ah, é daquela menina lá, a Larissa que comprou. Las Es de cada personas que menina. están, Maísa, que no están atendiendo, por favor, por lo menos apaguen su micrófono. Ya. Entonces, tenemos que hacer un laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a pedir nosotros? Uno, vamos a pedir un hemograma. Y en el hemograma, ¿qué es lo que vamos a buscar? Leucocitosis, ¿no es cierto? Sabemos que la leucocitosis nos indica que hay un proceso infeccioso que está cursando el paciente, más aún si se eleva los neutrófilos, ¿no? O también, o los linfocitos, en caso de un paciente sospechoso de tuberculosis, etcétera. Entonces vamos a busca de leucocitosis. Tinción de Gram-Barr, dice, tinción de Gram, o sea, pedimos un cultivo de esputo que no es sensible, ¿no? Pero podemos hacerlo, entonces le pedimos ahí que haga una tinción de Gram. Vamos a poder ver en forma rápida si es un microorganismo Gram positivo o Gram negativo. Gram negativo, habitualmente intrahospitalario. Gram positivo, habitualmente neumonía de la comunidad, etc. El BAR, que es bacilos alcohólidos resistentes, entonces hacemos un BAR, ¿no? Obviamente, tenemos que hacer un paciente que, por ejemplo, sea sintomático respiratorio, es decir, que tosa y o expectore por un periodo igual o mayor a 2 semanas, ¿no? Entonces, tenemos que estamos obligados a hacer un BAR, ¿no? En ese paciente. Hemocultivos porque podemos que excluir que haya sepsis en determinados pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer también eso. Después, pruebas de antígenos. Hoy en día tenemos los paneles virales, ¿ya? Bacterianos también. Antes no teníamos. Podemos hacer el PCR y poder ver qué gérmenes están circulando en la sangre del paciente. Es interesante porque hasta hace poco tiempo no teníamos esa opción, ¿ya? Y pedimos paneles virales respiratorios donde nos hacen virus, bacterias frecuentes. Ya podemos tener en forma rápida qué tipo de bacterias causantes de la neumonía. Y los métodos serológicos, ¿no? En base a IgG, IgM, etc. Bueno, vamos a ver algunos criterios de neumonía, ya hay algunas escalas, la escala Pine, pero no vamos a repasar esa porque no se utiliza. Ahora se escucha. Hola. Ya, entonces, vamos a poder ver. En la escala CUR 65 nos predice que en la comunidad y está avalada por la British Thoracic Society para la valoración de severidad de la neumonía. Veremos qué consiste. El acrónimo C viene del estado de conciencia o confusión que tiene el paciente y se clasifica de una calificación menor a 8 en el AMT. O sea, la conciencia nosotros valoramos, ¿no? En base al paciente si está despierto, vigil, ¿no? Podemos utilizar el score de coma de Glasgow, por ejemplo, para evaluar también el estado de conciencia de un paciente, porque tenemos 3 parámetros, la escala ocular, verbal y motora, para poder ver el estado de conciencia. En realidad, vemos si el paciente está confuso, desorientado, ya está afectado de esa escala. No es necesario mucha ciencia para poder ver que un paciente está confuso, desorientado. La urea, entonces, no se memoricen números porque los laboratorios varían de uno a otro, entonces en vano se van a memorizar si cuando estén en algún lugar es un poquito más alto el valor que ellos toman o un poco más bajo y ustedes van a estar en confusión. En resumen, tienen que saber que la afectación de la conciencia, un valor de urea mayor por encima del valor normal es un punto. La respiración, que el paciente esté taquipneico con más de 30 respiraciones por minuto es otro punto. Y la CURP es B, ¿no? De blood pressure, que significa presión sanguínea, que es una presión sistólica menos de 90, una diastólica igual o menor a 60, y la edad mayor a 65 años.